Ahora les va a gustar mucho lo que vamos a platicar. Vamos a darle un repaso a lo de gracias, un repaso a las técnicas de separación. Vamos a hacer eso, vamos a hacer técnica de separación. Y también una nueva técnica, algo que les va a gustar mucho, cómo se cambia todo y cómo se va haciendo todo. Vamos a ir trabajando poco a poco. Y así vamos a empezar. Así es que esta semana vamos a ver, mucha gente estuvo llamándonos el miércoles que por el programa lo explicamos y unos nos dijeron que si repetíamos la técnica de gracias. Bueno, vamos a empezar. En la mañana se empieza así. Mire, usted es un triunfador. Antes de que otra cosa empiece a meterse en su cabeza que usted es un triunfador. Mientras usted empiece a creer que es un triunfador, las cosas van a empezar a pasar. Los triunfadores empiezan en las mañanas temprano, se levantan, se estiran y ¿saben lo que hacen? Primero empezar a dar gracias. Gracias. Y si recuerda el programa pasado, empezamos a dar gracias a Dios o a quien sea, porque pude abrocharme los zapatos, por la camisa, por la ropa, por la familia, por los hijos. Gracias, Señor, por lo que me has dado. Gracias por los alimentos que tengo en mi mesa. Gracias. Y eso es donde íbamos haciendo el gracias. Si usted cree que no está funcionando, póngalo en una libreta, póngalo en una libreta o en otra y ponga los 25, mínimo tienen que ser 25 gracias. Empiece a poner gracias por la pasta de dientes, gracias por mis zapatos, gracias por lo que tengo, gracias por lo que estoy haciendo. Y cuando usted quiere crear su negocio, porque realmente ahorita se está viendo tiempos difíciles en la economía, pero no es tiempo malo para que usted mismo empiece a surgir con su propio negocio, recuerde esto. Hay un adagio japonés que dice, en tiempo de crisis, otras personas surgen. Ahorita que está todo esto, este mes, lo que fue agosto, entrada de los hijos a la escuela, uniformes, útiles y todo lo que tenían que comprar. Mucha gente se atrasó. Fíjese que mucha gente, estuve viendo que mucha gente estaba batallando para pagar sus deudas porque no contaban con eso. Es muy importante que a través de este programa de desarrollo, el superlíder es usted y tiene que empezar a actuar como superlíder. Si empieza usted a seguir todos los consejos que estamos aquí, le garantizamos, se lo garantizo, que empieza a cambiar su forma de ver las cosas, y empieza a cambiar su pensamiento, y empieza a cambiar su tiempo de salir adelante.